Vamos a dejar de lado la actualidad para hablar de algo que es trascendente, que lo padecen un montón de personas en Santa Fe y que desgraciadamente es una práctica que erradicarla cuesta y mucho. Por eso se necesita de este tipo de charlas, de este tipo de jornadas que van a ocurrir el sábado que viene y que las organiza Demos. Estamos hablando de una de las fobias más frecuentes. Es justamente la gordofobia. Le vamos a agradecer a Florencia Alegre, que está en contacto con nosotros, para que nos cuente a nosotros y les cuente a ustedes en qué consiste esta jornada. Florencia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien ustedes? Bien, primero, ¿qué es la gordofobia? La gordofobia o el gordo-odio es como el odio o el rechazo a las personas gordas, pero también a la idea de ser gorda y todos los conceptos que se generan en torno a la gordura, que suelen ser negativos y que afectan negativamente a las personas gordas y en general a todas también, porque en realidad todos tenemos una presión estética de vernos de determinada forma. Uh-huh. ¿Y qué decías? Una presión fuerte que tenemos las personas que no estamos dentro de los estándares de belleza. ¿Cómo impacta esto desde el punto de vista psicológico en cada uno? Bueno, la realidad es que impacta muy mal y muchísimo, sobre todo en menores y en adolescentes. En Argentina somos uno de los países con mayor cantidad de trastornos de la conducta alimenticia del mundo, pero además genera un montón de ansiedad, un montón de depresión, porque realmente es muy difícil. O sea, hay mucha gente gorda que, por ejemplo, por solo tener el cuerpo gordo no consigue trabajo, o por ejemplo tampoco accede al sistema de salud. Entonces es muy difícil realmente subsistir con eso. Uh-huh. ¿Y cómo te decidiste vos particularmente a ser activista y a empezar a visibilizar todo esto que les pasa, o que nos pasa en realidad? En realidad fue algo que se fue haciendo como súper natural y que fue surgiendo. Yo tenía mi Instagram donde empecé a escribir cosas y a postear cosas. Y justo me encuentro con el activismo gordo y entonces desde ahí empiezo a escribir y a hablar sobre lo que me pasaba a mí como persona, como mujer gorda, como adolescente gorda. Y mucha gente se empezó a identificar con esto porque a fin de cuentas en realidad nos pasa, a un montón de gente nos pasa lo mismo. Y bueno, de ahí empecé a activar y ya ahora este año, que también el coronavirus está un poco más cubierto con el tema de la vacunación, empecé a hacer más medidas presenciales y activas, como por ejemplo la feria o las juntadas que estoy organizando. ¿Y cómo se busca concientizar? ¿De qué manera? ¿Con qué herramientas? Creo que la idea es poder hablar, primero visibilizar lo que pasa. O sea, yo siempre creo que si no ponemos en crisis los temas y no lo ponemos en el centro de la mesa, no podemos cambiarlo. Entonces, primero empezar a ver y hablar de todo lo que nos pasó, lo que nos pasa, incluso aunque a veces sea un poco doloroso, porque no es fácil estar revolviendo el pasado o viendo qué las cosas negativas que nos pasaron, pero si no lo hacemos es muy difícil cambiar. Entonces, en principio, hablarlo, verlo, difundirlo, y después buscar estrategias para que, por ejemplo, dejar de asumir que las personas gordas son solamente de una forma y con ciertas características. Uh-huh. Entonces, empezar a hablarlo y mostrar otras realidades y, bueno, de a poquito ir cambiando el imaginario colectivo, ¿no? De qué es lo que se cree de una persona gorda. Sobre todo cuando hablabas del tema del imaginario, hay una idea de que toda la persona gorda es una persona enferma o que por lo menos tiene tendencia a padecer gran parte de las patologías. ¿Esto es un mito? ¿Es una realidad? ¿Hasta dónde podemos llegar con esta afirmación? La realidad es que cualquier persona puede llegar a tener una enfermedad y yo primero siempre aclaro que si una persona tiene una enfermedad o es enferma, no por eso merece menos respeto por persona. O Seguro. sea, no porque una persona tiene una enfermedad hay que tratarla de otra forma. Eso creo que es lo básico y tipo la línea base que tenemos que tratar. Después, si una persona gorda es enferma o no, es una cuestión, o tiene una enfermedad, es una cuestión suya. Pero ¿qué pasa? Se asume que toda persona gorda tiene una enfermedad y que toda persona flaca es sana, cuando no necesariamente así, es así. Y lo que nos pasa es que
cuando vamos a tratarnos y cuando vamos a evaluar si realmente tenemos una enfermedad o qué nos está pasando, generalmente se asigna todo a nuestro peso y se nos manda a bajar de peso sin hacernos los estudios correspondientes. Y muchas veces el problema no es el peso, el problema son otras cosas que nos pueden estar pasando. Y puede ser que incluso el peso sea un síntoma de todo esto. Y generalmente no se trata a la persona, el problema se agrava y terminan resultando enfermedades más peligrosas y más complejas de tratar por no haberlas tratado previamente. Claro, es mucho lo que debemos madurar como sociedad para cambiar los estereotipos de modelos, para que se cumpla de una buena vez con la ley de talles, que creo que es también uno de los factores determinantes, ¿no? Sí, la Ley Nacional de Talles es una ley que viene a ayudar bastante y para mí lo más importante que viene a traer la ley es la idea de quitar de la cabeza y del vocabulario el tema del talle único. Talle único, claramente por ley se termina diciendo que es ilegal porque no existe un solo cuerpo en Argentina, no existe un talle que pueda unificar a todas las personas, porque somos personas súper diversas y justamente el estudio antropométrico que todavía se está haciendo viene a demostrar esto y a poner en realidad, o sea, a poner en visibilidad cómo son nuestros cuerpos, cómo son los cuerpos de las personas argentinas. Flor, ¿hacia quién va a estar destinada esta charla que organizan para el sábado próximo? La charla y la feria, porque en realidad yo vengo organizando la feria que luego se enmarcó dentro del ciclo de demos. La feria arranca a las 18 horas, la charla es a las 19, que vamos a estar con el INIADI, ENIMODI y con el Ministerio de Igualdad de Género. Se trata de, o sea, va a estar destinada a quien quiera, o sea, en realidad toda la feria y la peña está abierta a quien quiera asistir, siempre y cuando haya un respeto hacia las personas ahí, no se va a aceptar ningún tipo de discriminación, claramente. Pero bueno, la idea es poder charlar sobre las estrategias que fuimos teniendo cada grupo, cada organismo, y bueno, yo personalmente como activista, en torno a la gordofobia, a las gorduras, al gordodio, y ver qué podemos seguir construyendo de ahora en adelante. Por eso está bueno que vaya cualquier persona, porque en realidad no es algo que nos compete solo a las personas gordas, esto es algo que es algo social. Entonces necesitamos que todas las personas se comprometan a cambiarlo, porque en definitiva nos afectan a todos. Se tienen que acercar el sábado a partir de las 18 ahí al local de demos, el 9 de julio, entre Sí. Salta y Mendoza. Sí, ahí va a ser, a las 18 arranca la feria, a las 19 es la charla y a las 22 arranca la peña. Todo es con entrada libre y gratuita, va a haber un stand de foto, va a haber un stand de glitter, vienen feriantes y vienen locales y marcas de ropa de Buenos Aires, de Rosario. Va a estar re lindo, creo que va a estar muy copado y ojalá que puedan ir todos. Ojalá que así sea. Florencia, gracias por estos minutos y gracias por ayudarnos a entender un poquito más y a visibilizar esto para tratar de ser un poco más igualitarios en el tratamiento, en el día a día, con el que tenemos al lado, con el vecino, con el que cruzamos en la calle. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un abrazo grande.